Muy buenas, audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una de nuestras conversaciones, de nuestros intercambios periódicos con protagonistas del acontecer tanto nacional como internacional. Conversamos en esta oportunidad con Daniel Vargas, quien ha sido protagonista, ha sido noticia en las últimas semanas, los últimos meses en el país a raíz de su segundo intento de escalada a la cumbre mundial, al máximo monte de esa mítica cordillera de los Himalaya, el Everest. Un segundo intento que finalmente tuvo un desenlace de desistir por parte de Daniel, y eso lo estaremos aclarando en esta conversación, en este intercambio. eh, el segundo en un año que él ha tratado, ha intentado de llegar a esa cúspide de la naturaleza. Muy buenas, Daniel. Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, aquí pueden ver que me agarraron en el carro, todavía vengo como con la idea del tiempo de la montaña y pues me agarró la presa y no pude llegar a la casa, pero igual aquí estamos compartiendo este espacio con ustedes. La verdad yo encantado, y Edgar, de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Daniel. Sé que son múltiples tus ocupaciones. Reconocido chef, reconocido chef nacional, entre otras de sus diferentes actividades en los medios de comunicación nacional, influencer. Y bueno, Daniel, tras una experiencia como esta, la que acabas de pasar a finales de junio, si no me equivoco, fue el 24 de junio que finalmente se dio la decisión de no, lo que vos decís, de alcanzar ese cachito de la cumbre, pero las razones hay. Son 8.848 metros de altura con 86 centímetros, según las fuentes más fidedignas, en lo que se considera una temporada benigna, la última, debido a que no hubo tantas víctimas mortales como en los 2 años anteriores. Hubo solo 5 víctimas mortales versus 8 en el año 23 y 18 en el año 23 y 8 en el año 24. En este año 25, el Departamento de Turismo de Nepal informó que 722 personas alcanzaron la cima del Everest desde el lado nepalí. 272 clientes extranjeros, 9 nepalíes, además de 434 guías y 7 cordeleros. Vos nos vas aclarando luego este tipo de terminología, Daniel. También el Everest Chronicle informa que aproximadamente 100 escaladores hicieron la cima, hicieron el ataque final desde la ladera tibetana. Estamos hablando los primeros 722 desde el lado de Nepal, entre ellos usted, Daniel, y estos otros 100 desde el lado tibetano, para un total de 850 personas que lograron alcanzar la cima, muy por encima de los 600 que lo hicieron en el 2024. Y dato importante, se redujo el número de muertes. Solo 3 personas murieron en el Monte Everest por encima del campo base este año. Un cliente de Filipinas, uno de India y un trabajador de montaña. Y otros 2 trabajadores nepalíes murieron en el campo base debido a hemorragias cerebrales. Eso dentro del dato positivo. Eh, no se produjeron eventos con víctimas masivas, avalanchas, caídas o muertes causadas por el deterioro de las condiciones. Y lo atribuyen los expertos a que este año el clima fue más estable que antes. Pero Daniel, las condiciones que usted vivió, solo usted las vivió, solo usted las experimentó y solo usted las puede explicar a la audiencia de puroperiodismo.com. Esta conversación está en vivo, Zoom, Facebook Live. ¿Qué reflexiones, al menos básicas, sacás con el paso de los días de esta experiencia?
Mira, este año el clima estuvo bastante curioso, pero en realidad el problema fue con el forecast o la predicción satelital del clima. Eso fue lo que produjo, no solamente en nuestro equipo, sino en diferentes empresas, eh, una, un fallo de comunicación o una descomunicación total entre equipos, porque el forecast tiraba información distinta a cada rato o incluso en los diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, a vos te decía que, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, que el 19 era un buen día, que había una ventana muy grande, incluso de 3, 4 días, y cuando llegamos allá, pues evidentemente no había un clima, más bien estaba peligrosísimo y no hubo ventana como la predicción dijo. Eso pasó en varias ocasiones. De hecho, el 14 también pasó, que era una ventana buenísima y al final fue una ventana sumamente pequeña. Eh, el problema, eh, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy hablando meramente personal. Cuando llegamos a 8400 y era como las 7 de la noche, decidimos regresar al campamento 4 porque el clima estaba muy mal. Eh, tuvimos que dormir ahí en el campamento 4, que esa noche no se la deseo a nadie, fue una noche eh, realmente preocupante, bastante preocupante. Cuando yo bajé al campamento 2, yo tenía la opción de volver a intentarlo. De hecho, por eso dormí 3 noches en el campamento 2 antes ya de bajar a Katmandú, porque yo tenía la opción de volver a intentar a subir. Físicamente yo estaba súper bien, me sentía con toda la pata para volver a intentar subir hasta el campamento 4 y hacer ataque a cumbre. Sin embargo, que es un gran pero, yo tenía que reponer todos mis tanques de oxígeno, todos los tanques de oxígeno del Sherpa, y el Sherpa estaba tan cansado que me dijo que necesitaba un Sherpa extra para que le ayudara a él. Entonces tenía que pagarle también todos los tanques de oxígeno al segundo Sherpa. Y era un monto que ascendía a los $6,000 y a mí se me salió totalmente del presupuesto. Me quedé 3 noches porque yo dije, no, yo esto lo pago, estoy aquí, voy a intentar, pero al final era un monto muy, muy, muy alto y no se pudo lograr. Eh, por ejemplo, Christine Arila, que es la noruega que tiene el récord de ascender los 14 8000 en menos de 3 meses. Ella compartió montaña, bueno, yo compartí montaña con ella, una experiencia lindísima, una gran persona. Obviamente ella es lo top de lo top en alta montaña. Ella no pudo subir la cumbre del Everest exactamente por la misma razón, porque eh, la, el nivel de viento que había era muy alto. De hecho, las ráfagas de viento estaban en 80 y 100 kilómetros por hora. Esos son ráfagas sumamente fuertes. De hecho, muchas carpas del campamento 4 fueron arrancadas totalmente. Me tocó ver cosas bastante feas. De hecho, los cuerpos que mencionaste ahora, me tocó verlos. No es nada bonito ver eso. Ahí empieza toda la guerra mental a mí me agarró subiendo, verlos subiendo. Entonces, ya todos los pensamientos intrusivos de, uy, y si le pasó a este, puede ser que me pase a mí. Y empezar como a analizar cómo me siento, que no estoy bien, voy con bastante bien de nivel de oxígeno, el Sherpa viene bien. Entonces, sí es eh, bastante fuerte ver eso a nivel de psicológico, pero yo en lo personal estoy muy, muy, muy orgulloso de lo que se logró. Ya no se pudo llegar a la cima, no por un tema mío, por un tema de clima y ahí ya luchar contra el clima es como luchar contra Dios. Es bastante complicado. De hecho, un argentino subió a las 9 de la noche, 2 horas después de que yo decidí bajar.
Él a las 9 de la noche decidió subir, llegó a la cima, pero si ustedes ven, no me acuerdo el nombre de él, pero si ustedes ven las transmisiones en vivo de él, lo primero que dice es el clima fatal y por poco no llegamos. Eh, yo siento que ¿Cuántos, por... Ajá. una referencia, Daniel, para ir ubicando a nuestra audiencia? Máster en programación neurolingüística e inteligencia emocional, experto en psicología positiva y coach en Precision Nutrition. Daniel, ¿cuántos días te tomó este segundo intento desde el inicio hasta el momento en que vos decidís vamos de regreso? Eh, nosotros estábamos, bueno, voy a dar un dato curioso. Si yo hubiera llegado a la cima eh, el día que teníamos previsto llegar a la cima, yo hubiera durado 25 días en llegar a la cima, desde que llegué a Nepal hasta llegar a la cima. Eso me hubiera convertido en la persona, en latinoamericano, en subir el Everest más rápido. No se pudo, pero era un dato curioso y era una meta mía muy importante, que me hubiera encantado poder hacerlo. Pero cuando nosotros llegamos al campo, a mí me tocó hacer 2 rotaciones de campo, una obligatoria y una forzada. Y eso es bastante cansado, que uno gasta muchísima energía ahí. Nosotros intentamos hacer ataque cumbre para llegar a la cumbre el 14. Sin embargo, cuando llegamos al campamento 2, en este caso era la segunda vez que llegaba al campamento 2, por el mismo tema del clima y todo el error de comunicación por parte del forecast, a mí me devolvieron al campamento base. Le dieron prioridad a un grupo de India, perdón, de China, y era un grupo grande. Eh, la mayoría de ellos llegaron a la cima, pero la mayoría de ellos, cuando iban bajando, sufrieron de congelamiento en los dedos y por el tema de que había mucha gente y además porque la ventana fue muy corta. Entonces, eh, la verdad que enhorabuena de haber llegado. ¿Por qué? Porque, a ver, mi objetivo obviamente era llegar a la cima, pero mi objetivo principal era volver a Costa Rica sano y entero. Porque, digamos, perder 2 dedos, 3 dedos o un pedacito de la nariz o de las orejas por llegar a la cima, yo eso no le veo sentido. Habrá gente que sí lo sacrifica y demás, pero yo en lo personal no. Entonces, cuando me devolvieron y pasó esto del 14, pues fue una decisión que al final no me molestó. Eh, Me tocó esperar varios días para volver a subir al campamento 2, que como te digo, eso es sumamente cansado, porque subir y bajar, es muy cansado. Chef Daniel Vargas, en esta conversación, en este relato con puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Lo he intentado en 2 oportunidades y el Everest se le ha negado. El Everest acepta a quienes admite para subir, pero también indica quiénes deben de bajar. Y bueno, de lo que vos contás, Daniel, no necesariamente se puede bajar en óptimas condiciones. Cuando vos hablas de congelamiento de extremidades, de pies, de dedos, pues no necesariamente la salida, el descenso tiene un final feliz. Pero digamos, Daniel, esta es la segunda, digamos, arremetida tuya, el segundo ataque tuyo hacia el Everest. El primero fue el año anterior, en mayo del año anterior. Entre una y otra, digamos, experiencia, ¿cuáles fueron diferencias claves que vos extrajiste, que vos con el paso de las horas decís, en esto se estuvo mejor o se estuvo no tan bien respecto a la primera oportunidad? Eh, bueno, en esta segunda oportunidad llevaba una mejor estrategia, obviamente por un tema de experiencia, ya sabía a lo que iba, ya sabía dónde iba a dormir, ya sabía lo que iba a comer, ya había recorrido el terreno, ya conocía al Sherpa, entonces al tener ya
mayor información de lo que, a lo que iba, pues pude armar una mejor estrategia y al final fue una estrategia bastante eficiente. Yo no me enfermé en ningún momento, no me sentí mal en ningún momento, nunca tuve ninguna molestia, ni estomacal, ni nada. Yo estaba perfecto. Al final, como te digo, es un tema de clima. Ya con el tema de clima, pues no hay nada que hacer. El tema de la fecha de ataque cumbre es algo que pone la empresa, no lo pongo yo. Yo puedo dar opiniones, yo puedo conversar sobre el tema del clima y todo, pero el ataque cumbre al final, la fecha la pone eh, la empresa. Y si la empresa, como te digo que hubo un fallo ahí con la predicción satelital, si la empresa tiene malo ese dato, pues obviamente va a suceder lo que nos sucedió a nosotros, que nos mandaron el 19 y al final fue, bueno, yo lo nombro así, una misión suicida. Fue ir a meterse en una tormenta de viento, pasar una noche espantosa ahí, tanto que yo creí que no iba a amanecer del frío. Y, y la gran diferencia entre este año y el año pasado es eso, que iba con una estrategia mucho más puntual y una estrategia que si pasaba algo como en este mundo de oportunidad, que si por alguna razón no lo lograba, no iba a ser por la misma razón del año pasado. Al final el clima es súper impredecible, incluso hasta el tema del forecast no lo puede predecir, nadie puede predecir, eso es algo eh, eh, que si dice que el 19 está bien, pues hay una posibilidad de que pase, pero hay una gran posibilidad también de que se cierre, y eso fue lo que sucedió. Ahora, como te digo, yo tuve la oportunidad de volver a intentarlo, tener una segunda oportunidad para hacer la cumbre 25 o 26 de mayo, pero era un monto demasiado grande el que había que pagar de más. Y ya cuando ya decidí cancelar la expedición y ya devolverme para Katmandú. Yo este segundo intento, como te digo, fue una estrategia bastante detallada que me funcionó montones y por lo tanto me ayudó a llegar hasta 8.400 sintiéndome como un roble. Cuando usted dice me ayudó a llegar a 8.400 y lo ha dicho en diferentes entrevistas, Daniel, es de que estuvo a un tris, a un cachito, como dice usted, de alcanzar la cumbre, de alcanzar la cima. Pero en ese lapso, si usted recuerda un momento o el momento más crítico, el momento más incómodo que se le viene a la memoria tras esta segunda experiencia, ¿cuál sería, Daniel? Uy, vieras que el momento más incómodo fue cuando me tocó ver el cuerpo del filipino. Eh, por ejemplo, el cuerpo de la persona de India y el cuerpo del filipino se sabían que era de India y de Filipinas porque andaban con la bandera pegada en el traje. Pero eh, cuando me tocó ver el cuerpo del filipino, yo venía caminando viendo hacia el piso y el Sherpa me dijo, prepárese. Y yo pensé que era prepárese porque venía, no sé, una pared para hacer rappel o prepárese que había que cambiar algo del equipo. Y cuando levanté la mirada, esta persona de Filipinas, por la información que ya salió ahí por redes sociales, esta persona de Filipinas, cuando iba caminando, él estaba muy cansado y se sentó en una piedra a descansar y ahí quedó. Quedó incluso con la GoPro, el casco y su mirada queda perfecta como recibiendo a la gente en el campamento 4. Entonces cuando él me dijo prepárese, yo levanté la mirada y vi eso
fue muy fuerte porque uno, como te comenté ahora, empiezan todos los pensamientos intrusivos. Uy, o sea, ya estamos en la zona de la muerte. Aquí ahora sí se empieza a ver cosas bastante feas, y empieza uno como bueno, la mente a querer devolverse. No, mejor nos devolvemos y ahí hay que empezar no, mae, ya estamos aquí, siga, eh, no necesariamente a usted le va a pasar lo mismo que a él, usted se siente bien. eh, y ese momento fue una lucha interna muy fuerte y muy incómoda. Eh, Como 2 horas antes me tocó ver el cuerpo de India, pero es que no me sucedió lo mismo, o sea, no tuve el mismo sentimiento al ver al de Filipinas, porque al de Filipinas se le veía la cara, al de India no, el de Filipinas sí se veía la cara, y fue muy fuerte ver esto. Eso para mí fue el momento más incómodo. Otro momento que ¿Habías, fue, ajá, habías tenido una experiencia tan cercana a la muerte como esta? no, eh, sinceramente no. El año pasado me tocó ver un cuerpo, en la universidad me tocó ver cuerpos también, pero es que cuando se está en el mismo ambiente de la persona que falleció, ya es diferente, porque cualquier fallo, cualquier decisión mal tomada mía o de la del Sherpa puede llevar a un desenlace muy fatal. Entonces, sí, el sentimiento y los pensamientos son totalmente otros. Incluso lo que te iba a comentar ahora, cuando estábamos durmiendo en el campamento 4, que ya cuando decidimos devolvernos y estábamos durmiendo en el campamento 4, eh, yo dejé de sentir los dedos del pie izquierdo y además mi Sherpa estaba titiritando del frío. Entonces empecé como a pasarla realmente mal. Eran apenas la 1 de la mañana y el viento no cedía, entonces era el viento, el frío, la incomodidad. eh, Tenía el flujo de oxígeno al mínimo porque yo solamente ahí arriba tenía tres tanques. eh, no podíamos hacer nada, no podíamos salir de la tienda, no podíamos hacer nada, entonces ahí sí me asusté. Eh, Al final Vos decís, se tomó buenas decisiones, manejamos bien la situación. Y ya cuando amaneció y todo, ya todo volvió a la normalidad. Incluso teníamos la fe de que amaneciera bien de clima, agarrar prestado no, hay que pagarlo después, pero agarrar prestado un tanque de otra empresa y hacer el ataque a cumbre en el amanecer. Sin embargo, amaneció exactamente igual de clima. Incluso no podíamos bajar tampoco. Terminamos bajando como a la tarde. Eh, pero sí fue una noche bastante complicada, fue, yo no se la deseo a nadie esa noche. vos decís que en momentos como esos se desatan una serie de sentimientos internos. Sí, ¿Qué totalmente, tipo de ahí, sentimiento de que no voy a amanecer, de que este va a ser ya me voy a despedir de mi familia. Eh, sí, sí empiezan ese tipo de pensamientos y hay que tener, y lo dije el año pasado, esto es un reto sumamente físico, sin embargo, el 80% de esto es mental y hay que ir preparado y con herramientas que te vuelvan a ubicar en tu objetivo principal. Y, bueno, yo no sé si es mi personalidad o no sé si es porque yo estudio esto, no sé si es porque ya encontré herramientas sumamente eficientes. Eh, Tengo un equipo de respaldo también, mi familia, yo estaba hablando con mi familia por el teléfono satelital y yo les comentaba y ellos me apoyaban, pero es sumamente mental y mucha gente cae porque sí me tocó ver cosas feas. Vos estabas hablando del número de fatalidad, de gente fallecida, pero el nivel de accidentes, el nivel de rescates
son, o sea, son un montón. A mí me tocó ver más de 10 rescates en helicóptero de gente realmente en malas condiciones, gente alucinando, gente eh, escupiendo sangre. Digamos, el nivel de accidente es muy alto. Este año la fatalidad fue muy baja en comparación con otros años, pero el nivel de accidentes fue muy alto. Por ejemplo, el nivel de congelamientos este año fue más alto que el del año pasado. Este año rescataron a muchísimos Sherpas con niveles de hipotermia en comparación con el del año pasado. Entonces, sí hubo menos muertes, pero hubo más accidentes. Y Daniel, todo, ajá, ¿desde hace cuánto estás vos valorando estos intentos de alcanzar la cumbre del Everest? desde hace 4 años. ¿Y por qué? Reto personal. Para mí eso Reto, es un reto personal, es un sueño, la verdad. Eh, alcanzar la cima del Everest para mí es un sueño. Yo ya no lo voy a buscar más, yo ya quedé satisfecho en el sentido de que llegué a 8400 y yo sé perfectamente que pude haber llegado a la cima si el clima me lo hubiera dejado. Entonces yo en lo personal estoy muy satisfecho con lo que hice. No voy a buscar un tercer intento, no lo voy a buscar porque para mí el proceso de buscar patrocinios es más cansado que el propio Everest. Entonces, yo ya no lo voy a buscar. La única manera de que haya un Everest 3.0 es que alguna empresa llegue y me diga, Dani, usted tiene que llegar a la cima, aquí está nuestro apoyo, así voy. Pero digamos, yo, Daniel Vargas, ya no lo voy a buscar. Yo ya quedé satisfecho con lo que hice. Lastimosamente, varia gente, y digo varia porque es muy poca, de la gente que me ha apoyado, del 100% de la gente que ha comentado o que ha interactuado con este proyecto, un 95, 97%, y no estoy inventando números, son números que ya lo sabemos, es gente positiva, es gente que estuvo muy atenta al proyecto, animando, que realmente querían ver la foto en la cima, eh, gente que se empapa de sueños ajenos. El 3% restante de gente negativa, pero lastimosamente esta gente negativa no entiende de alta montaña, no entiende de tipo de retos. Eh, y Daniel, creen que, ajá, vos lo asumiste como un reto personal, un reto de vida. Estás descartando de momento un tercer intento. Vos saliste de San José con una adrenalina al tope. Me imagino que en Katmandú la adrenalina adquiere otro nivel y ya cuando se acerca a los campos base uno, 2, 3 y 4, aquello es diferente. Pero llegó el momento de la decisión, de desistir de la lanzada, del ataque. ¿Cuáles son los sentimientos de una decisión con el costo personal, no solo económico, sino, como vos decís, físico y sobre todo mental, que tiene una decisión de estas? ¿Cuáles son los sentimientos iniciales? Cómo los maneja? ¿Con quién lo intercambias? Y cómo relatas eso a la audiencia de puroperiodismo.com? mira, el sentimiento del año pasado sí fue muy frustrante porque el año pasado fue que tuve una espera de 12 días en el campamento base y me dio una infección viral y me dio una gripe terrible, me deshidraté, estaba súper débil, entonces tuve que cancelar la expedición, cosa que no es raro. Este año, gente top, o sea, top de lo top, gente que estaba intentando subir la cima del Everest o del Lhotse sin oxígeno, gente que ya lleva más de 2.8000, se enferman y tienen que cancelar la expedición, o sea, que es algo común, pero es muy frustrante porque yo iba muy preparado el año pasado, iba con mucha confianza, iba con muy buen equipo, iba para llegar a la cima, pero
ya me enfermé y tuve que cancelar la expedición y eso fue muy frustrante. Y bueno, y también un poco de impotencia porque no hay nada que hacer. Subir así es una irresponsabilidad. Yo soy papá, tengo familia, me están esperando en la casa, tampoco me puedo poner a ser loco, pero es un sentimiento de frustración. Este año fue muy diferente. Eh, eh, a pesar de que yo literalmente estaba viendo la cima a 400 metros, así cerquita, cerquita, y tener que decir de ahí no se puede porque el clima no lo deja y si subimos nos podemos morir. Bajar al campamento 4 con la fe de que en la mañana tuviéramos la oportunidad de, de tener un buen amanecer y decir, ok, nos vamos para arriba, no pasó. El sentimiento es otro porque ya no es algo mío, ya no es un tema de, de que me enfermé o que me siento débil o de que del todo ya mis piernas no daban, sino fue un tema de clima, ya es que es un tema que se sale totalmente de mi control. Obviamente sí hay un poco, nosotros vacilábamos, el Sherpa y yo, porque yo volví a ver a la montaña y le decía, pero ¿por qué no me dejas subir? Y el Sherpa se moría de risa, eh, porque de ellos le hablan a la montaña, entonces se moría de la risa y el Sherpa fue el que me recordó la frase que ellos pasan repitiendo y es que, y creo que la dijiste ahora, el Everest decide quién sube y decide quién baja. Y el Sherpa me decía, usted ha bajado esta montaña 3 veces ya. O sea, la montaña no tiene nada en contra suyo. Porque si tuviera algo en contra suyo, usted de aquí no baja. Entonces, el sentimiento fue otro. Fue, ok, sí, no alcancé la cima. Llegamos muy cerca, pero la montaña me deja volver a la casa y sano. Entonces, vieras que este segundo intento sí hubo un poco como de chicha, pero hubo muchísimo más sentimiento de gratitud de poder haber vivido la experiencia por segunda vez, de haber llegado hasta donde llegué y de llegar a Katmandú, al hotel, Edgar, totalmente como si no hubiera hecho nada, estaba físicamente perfecto, entero, entero me refiero a que no perdí ningún dedo, eh, solamente tenía la garganta quemada por el oxígeno, pero eso era nada, con respecto a lo que me pudo haber pasado, es nada. Entonces vieras que el sentimiento fue mucho de gratitud. Daniel Vargas, chef, influencer acá en Costa Rica y con trascendencia internacional en el relato de su reciente segundo intento de ascender a la cima mundial del Everest. Esa cima que este año acogió a 800 escaladores con solo 5 muertes, según se destaca en los medios desde Katmandú, y con un estado del clima que de la narración que hace Daniel Vargas acá desde puroperiodismo.com, fue lo que finalmente decidió, en conjunto, me imagino que con el Chepa, no hacer el intento final de los últimos 400 metros. Es increíble estar a 400 metros y no poder tener digamos, ese botín tan cerca y no poder agarrarlo, pero bueno, el botín de la vida creo yo que es más importante, Daniel. Una cosa Total, es total. una cosa es vivir la experiencia y otra cosa es sobrevivir a esa experiencia. Y yo creo que lo que usted está narrando es cómo sobrevivir a un segundo intento en el Everest. ¿Qué es lo más enriquecedor, quizá en resumen, de esta conversación que hemos tenido sobre la marcha de la vía de la carretera, Daniel, que gentilmente has concedido? ¿Qué es lo más enriquecedor que estás encontrando con el paso de las horas tras haber vivido este segundo intento, frustrado, fallido, pero regresando con vida a San José? Mira, de toda esa experiencia, obviamente las vistas son espectaculares, conocer gente ahí en la montaña, súper interesante de todos los países, eh, conocer la cultura de los Sherpa, conocer la cultura de un país como Nepal,
obviamente para mí eso es súper enriquecedor. Sin embargo, en este segundo intento, en esta experiencia, como decís vos, de que llegué súper cerca y todo, lo que más agradezco es darme cuenta de lo que mi mente y mi cuerpo es capaz de hacer. Esto no lo hace cualquier persona. Por más dinero que pongan, por el mejor equipo que tengan, eso requiere muchísima fuerza mental y muchísima fuerza física. Y yo, la verdad, estoy sumamente orgulloso de darme cuenta de lo que mi mente y mi cuerpo es capaz de hacer. Tanto es así que yo no le estoy cerrando la puerta a un tercer intento, nada más es que no, no voy a buscar. Si se da es porque por un momento eureka que se dio y yo me voy, pero digamos, yo no lo voy a buscar, pero lo dejo abierto porque es una experiencia que yo realmente disfruté, me encantó y lo volvería a hacer. Hemos conversado con el chef Daniel Vargas, figura en las últimas semanas, particularmente por su decisión de hacer un segundo intento, una segunda lanzada hacia el Everest. No lo consiguió, pero viene con sentimientos más que todo positivos. Este máster en programación neurolingüística e inteligencia emocional, experto en psicología positiva, creo que eso te ayuda mucho, Total. experto en nutrición, en precisión y nutrición. Y de esta conversación, Daniel, si tenés algún punto final, alguna mención final que vos decís quisiera compartir con la audiencia, pues adelante. Bueno, el objetivo inicial de todo este reto también fue que la gente se proyectara en mí de cierta manera, porque todos tenemos un Everest, tal vez no literal, pero sí tenemos un Everest, algo que ahí que nos está sacando la zona de confort y tal vez por miedo o porque lo intentamos y fallamos y desistimos de un sueño. Eh, pues si tienen un sueño, denle, no cierren la puerta si se equivocan, oídos sordos a las críticas de las personas. Y ayer, de hecho, escuché una frase que me gustó mucho y la voy a compartir con ustedes, y es que la vida es una zona de guerra y uno es un guerrero. Y si uno no lucha, uno se muere. Entonces, hay que luchar por las cosas que uno quiere. El Everest era un sueño mío, no se pudo la primera, lo volví a intentar, no se pudo tampoco. Hay que aceptarlo, seguir adelante y quedarse con lo bueno. Y pues ahora tengo proyectos muy lindos que me motivan incluso más que el Everest. Entonces, de ahí no a luchar por los sueños. Creo que eso es lo más importante que quiero destacar hoy. Constancia, tenacidad o Disciplina, tesón. disciplina, disciplina y más disciplina. Eso es lo que nos da absolutamente todo lo necesario para seguir adelante, para mejorar. Ahí, ahí, a ver, eh, la gente que cree que esto que me pasó a mí es un fracaso, eh, no es algo que invento yo, es algo ya psicológicamente expuesto por varias profesionales, es que el fracaso es un tema de perspectiva. Para muchos era un fracaso de Daniel Vargas no llegar a la cima. Para mí, eh, no es un fracaso para nada, porque si yo lo veo desde perspectivas más positivas, solamente 3 ticos han experimentado esto. Yo soy uno de ellos. No llegué a la cima, pero soy el tercer tico en estar a más de 8.000 metros. Eh, esta experiencia no me la va a quitar absolutamente nadie de la cabeza. Le voy a poder contar a mi hija, le voy a poder contar a mis nietos, le voy a poder contar a mis clientes, voy a poder utilizarlo en mis proyectos. Esto para mí no es un fracaso, esto fue una ganancia de vida, pero total. No se llegó a la cima, pues
la cima a mí me resbala. Conocí un montón de cosas, estuve muy cerca, sé de lo que soy capaz y esa experiencia, como te digo, no me la va a quitar absolutamente nadie. Daniel, muchas gracias. Edgar, gracias a vos por la invitación, encantado de este espacio, de compartir eh, eh, con todos ustedes y estoy para servirte. Ojalá que podamos compartir en una segunda ocasión. Desde San José, Costa Rica, hemos presentado una entrevista con el chef Daniel Vargas tras su segundo intento de escalada a la cumbre del Monte Everest. No se pudo, pero se ganó en vida, se ganó en experiencia, se ganó en lo que él llama disciplina. Esta conversación ha estado en vivo Zoom Facebook Live, estará pronto en X, en YouTube y por supuesto los principales referentes de esta entrevista usted los va a encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Agradezco a Daniel su tiempo, eh, ya que venía sobre carretera, pero se logró la conversación sin ninguna interrupción y sus reflexiones, sus valiosas reflexiones. Nos encontramos en una próxima edición desde puroperiodismo.com. Les saludo Edgar Fonseca, editor. Muchas gracias.